Hola docentes, mi nombre es Sebastián Sánchez, soy artista visual de la ciudad de Bucaramanga y los invito a mi exposición individual en Casa Navegante que se titula La Tierra Prometida. Me gusta trabajar más bien los temas políticos me escogieron a mí me gustaría trabajar otra suerte de temáticas más desprovistas de tanta problemática y contexto conflictivo, un poco. Pero pues, ¿qué más digo yo? Yo no generaba una muestra. La última vez que lo hice fue en el Salón Regional, precisamente con un plato familiar que llegó a mi familia por medio de la comunidad salesiana en los años 20, 30, mi bisabuelo, y trabajé a partir de ahí una serie de 20 piezas, pero 2019 estuve como pensando precisamente ya en esta exposición y llegó 2020, llegó la pandemia y dije no, pues no voy a pasar en blanco 2 años, hay que hacer este año con pandemia o sin pandemia, hay que resolver esa idea que tengo desde hace un año y pues por fortuna pude desarrollarla y llevarla a feliz término. Mi abuelo salió de las tierras por temor al conflicto. Mi abuelo en los años 40, 50 se salió del campo, básicamente. Ya llegado a los 60 se mudó a la ciudad, ellos eran totalmente rurales, tenía él su tierra, su ganado, sus cosas, y él nunca lo expresó abiertamente, pero políticamente era apenas lógico que la violencia lo sacara del campo y él, quizás para no meterse en todo ese cuento, se trasladó a la ciudad. Directamente tenemos algunos familiares asesinados por grupos al margen de la ley en la familia, lo que ha hecho que parte de la familia tenga una tendencia política particular. No la comparto, pero pues puedo entender por qué la tienen, y definitivamente cuando yo estaba viviendo en Bogotá en el año 89 alcancé a percibir bastante de la violencia que surgió a partir del cartel de Medellín en confrontación con sus enemigos y con el mismo gobierno. Tuve una bomba muy cerca a mi jardín infantil, yo tenía como 5 años y estalló una bomba ahí en la esquina para Maza Márquez, y en el atentado que le hicieron a José Antequera en el aeropuerto del Dorado le partieron las piernas a tiros a una compañerita mía del jardín. Entonces son cosas como que quizás me escogieron o me marcaron. Puntualmente en esta exposición es una visión, lo personal es precisamente la visión política que tiene uno de cómo arreglar el problema en Colombia y saber que el problema se puede solucionar, gran parte del problema con una justa reforma agraria que cada vez es más imposible. Pues bueno, este ejercicio empieza curiosamente en un ejercicio de clase de la universidad. En este momento no recuerdo la materia, pero entonces yo planteé, creo que el docente mío en ese momento era Germán Tolosa, pero Pedro Gómez Navas vino a calificarme el ejercicio, y lo que planteé fue una serie de rectángulos de tierra que puse enfrente de Luisa Calvo, en orden, quizás como simulando, como tratando de evocar unas tumbas, ¿no? Y pues ya estaba pensando en ese momento en el problema de la tierra, pero se quedó allí y quizás Pedro me hizo unas sugerencias. Eso fue en el año 2005, quizá 2006. Retomé ese ejercicio en el 2018 porque me llamaba la atención quizás la capacidad variada de la tierra como elemento plástico y como elemento plástico, como elemento formal, porque es a la vez el icono mismo. O sea, el mayor grado de iconicidad de la tierra lo tiene el mismo elemento, pero a la vez es un elemento simbólico que tiene una cantidad de lecturas transversales que se me antojaban muy definitivas y muy unidireccionales. Entonces volví a hacer esa instalación en el 2018 con Espacio Poderoso en una casa abandonada allí en Cabecera, en el Álvarez,
Y me quedó la idea, me quedó como las ganas de seguirlo trabajando. Realmente yo, como maestro en artes, en Bellas Artes, que me gradué porque yo soy de la promoción de Bellas Artes, tuve muy poco acercamiento a lo que es el arte contemporáneo, y realmente la cantidad de elementos que yo había desarrollado hasta ahora han sido sobre todo pictóricos, acrílico, quizás óleo, y quizás siempre tratando de superponer capas, ¿no? ¿Cómo llegué a desarrollarlo? Quizás también gracias a las clases, quizás también gracias a las lecturas y a ese deseo de salirme un poco del siglo, de las mediados del siglo XX hacia abajo, como ese modernismo, quizás muy conscientemente buscando otras soluciones, ¿no? Por eso volví a la tierra, por eso volví al elemento, por eso volví al material, por eso volví como a lo, entre comillas, minimal, porque realmente la exposición tiene como de todo un poco, ¿no? No es solamente como no está relacionada solo con lo mínimo, sino también hay otro tipo de cosas figurativas, simbólicas. Pues en ese orden de ideas, evidentemente cuando seguí trabajando el material de la tierra, dije, voy a hacer una exposición con varias piezas, pero no quiero que se quede ahí, sino que tenga más lecturas, que tenga unas lecturas distintas. Entonces empecé a buscar elementos que estuvieran relacionados directamente con la tierra, y en esa búsqueda recordé el almanaque Bristol. El almanaque ha funcionado, los Estados Unidos lo crearon en 1830 más o menos, si no estoy mal, y lo crearon para toda Latinoamérica. Entonces hay almanaque Bristol para Brasil, para Venezuela, para Colombia. Están pensados según una situación geográfica particular, y los almanaques le cuentan a uno las fases lunares, cuáles son los mejores tiempos de siembra, cuáles son los mejores tiempos de recogida. Entonces están relacionados con el uso y manejo de la tierra. Y el almanaque Bristol pues trae un señor decimonónico con su peinado y con su frac pues de la época, y normalmente en la leyenda de arriba, en la banderilla de arriba, trae la edad que cumple el calendario, 185, 127 años, dependiendo de la edición que sea. Entonces me llamó mucho la atención la portada y el calendario, y saber que mucha gente en el campo lo usa, y que pues evidentemente todos tenemos una ascendencia rural acá. Entonces decidí tomarlo y un poco cambiarle la connotación, y más bien usarlo como portada para los reclamantes de las tierras que pues después de la colonia y la creación de la Gran Colombia y de la República han sido unas comunidades muy puntuales que son finalmente a las que les doy, a las que les creo un ícono, y las pongo pues a participar de este calendario como una lectura ya no del uso y manejo de la tierra, sino como la disputa por la tierra, como ese conflicto que hay detrás de ellos, y gracias a unos grupos que pues no están presentes acá, no se ven en ninguna parte, pero están allí, que pues, evidentemente son los grupos armados, los grupos empresariales que no trabajan éticamente, y pues nada, digamos que esa es como la intención también de coger imágenes populares de gran circulación y quizás resignificarlas y quebrarlas un poco en su idea original, ¿no? Porque los gringos no van a hacer un calendario en donde digan, no, pues esta gente está disputándose tanta tierra con una de las empresas que nosotros tenemos, o no está disputándose tanta tierra con tales grupos. Digamos, la investigación empieza con la lectura de un poco de la historia de la reforma agraria, un poco también con las agencias que se dedicaban a manejar la tierra en Colombia. En algún momento fue el INCORA, después fue el INCODER lo liquidó Santos en el 2016, y crearon la ANT, la Agencia Nacional de Tierras. Pues alrededor de estas agencias siempre existieron personajes que recibían favores políticos para
terminar de legalizar tierras en donde personas habían sido desplazadas o asesinadas. ¿Cómo llego a cada uno de estos íconos? Pues buscando encontré una investigación que se llama Tierra en Disputa, la hace la Embajada de Suecia con unas ONGs colombianas, y tienen un mapa de Colombia con todos los puntos de los procesos activos. Entonces me tomó como unos 2 o 3 meses leerme absolutamente todos los puntos y empezar a sumar cifras y a relacionar según la historia y según el documento que hay en juzgado cuáles fueron los empresarios y qué era lo que se sembraba en esas tierras en disputa. Porque pues obviamente uno por historia sabe que hacia 1900 está el problema del caucho, en la poscolonialmente está el problema del algodón, de la caña de azúcar, pero todos estos conflictos de estos elementos que encuentro los encuentro a partir de la violencia, ¿no? A partir de los años, como sabemos, el bombardeo a la Marquetalia fue el que generó que las FARC se consolidaran finalmente. Allí este señor Valencia con ese bombardeo le echó gasolina al conflicto y a partir de los 60 casi hasta el año 96 viene siendo la guerrilla y empresarios los que hagan desplazamientos y saquen a estas comunidades de sus territorios, ¿no? Pero entonces a partir del 96 hay un nuevo grupo que toma mucha fuerza, que es el paramilitarismo. Y a partir del 96 el paramilitarismo empieza a ubicarse en estos territorios tomados, sobre todo por la guerrilla o que son de campo. Entonces llegan a decir, bueno, este terreno lo necesitamos, ustedes son guerrilleros, ¿se van o los matamos? Y pues se iban o los matamos. Entonces todo esto viene más o menos desde los años 60 y revisando pues la historia y los documentos encontré estos elementos, ¿no? Encontré que cementos, unos cementos muy conocidos tienen gasolina ahí, tienen platica ahí en tierra de gente desplazada y asesinada. Evidentemente la siembra de palma aceitera también está en terrenos donde han desplazado gente. Digamos que los bananos tienen una línea muy fuerte porque empiezan con la United Fruit Company, con la masacre de las bananeras en el 26. Pero la United Fruit Company no desaparece, cambia de nombre, se llama Chiquita Brands, y Chiquita Brands en los años 80 y los 90 financia grupos paramilitares, ¿no? Y el Urabá antioqueño pues sigue cultivando banano en tierras de este tipo. Ya la amapola, pues como se sabe, en los años 90 hubo como toda la cantidad de siembra de amapola, la siembra de coca sigue en este momento. ¿Qué más tengo acá? El ganado ha sido otro elemento de conflicto porque se sabe que grandes señores ganaderos son grandes desplazadores y grandes latifundistas, ¿no? Y pues el ganado es también otro de los financiadores grandes de los grupos armados y a quienes boleteaban antes la guerrilla y secuestraban y pedían dinero. Es una reflexión personal acerca precisamente de ese statu quo y de esa hegemonía en lo económico y en lo agrario que sucede en el país, ¿no? Yo la verdad me quedo en la reflexión porque sé que la solución, pues pienso, ¿no? Desde mi infinita ignorancia que la solución está lejana y que realmente estamos a años luz de una reforma agraria justa, y que ha sido realmente el uso y distribución de la tierra y manejo de la tierra ha sido uno de los conflictos más grandes desde el siglo XVIII hasta nuestros días, que realmente sigue siendo la gasolina del conflicto y parece no cambiar porque pues hay gente muy poderosa manejando los hilos de la economía y del país. Pues no tienen como muchas ganas de soltar el poder, ¿no? Y mucho menos de desplazárselo a segundos o a terceros, ¿no? Entonces es más bien una reflexión, quizás una reflexión un poco derrotista, porque en un momento aseguro en mi exposición en el video que la tierra prometida no existe, refiriéndome precisamente a eso, a que quizá la labor sea resistir, pero nunca ganar, nunca llegar al objetivo, ¿no?
nunca cambiar, nunca poder realmente cambiar esa hegemonía, porque siempre el que se para enfrente de ella tiene que pagarlo con su vida. Y de otra manera, pues, no ha sucedido, no ha sido por medio de una carta magna ni por medio de una constitución que esto ha cambiado y tristemente estamos envueltos en un círculo vicioso violento que tampoco va a cambiar nada. Bueno, finalmente los invito a todos cordialmente a visitar la exposición La Tierra Prometida en Casa Navegante, acá en Terrazas, en la carrera 44, número 5561. Inauguramos la exposición el día miércoles 18 de noviembre, estamos hasta el día miércoles 3 de diciembre y tenemos diferentes horarios para que puedan venir. Tenemos un aforo máximo de 20 personas, pueden venir los lunes y los jueves de 2 a 5 de la tarde. Yo estaré haciendo visitas guiadas, estaré acá acompañando la exposición y los martes, miércoles, viernes y sábados de 6 a 9 de la noche. Entonces, bienvenidos y gracias por su atención.